¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la redacción del Universal, a este espacio de opinión con los de casa. Esta noche en esta mesa me acompaña, como siempre, Maite Azuela. ¿Qué tal, Maite? ¿Qué tal? Qué gusto, columnista David. del Universal. Y nuestro invitado de esta noche es el diputado Gerardo Fernández Noroña, próximo senador. Sí, soy diputado federal y apenas acaben la... Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al Universal. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Tiene que acabar como, por primera vez en la vida voy a ser pluri de representación proporcional, siempre he sido de mayoría. Hay que esperar a que termine la calificación de las 32 fórmulas para que se asigne, pero estoy en el lugar 5, o sea que voy a ser senador sí o sí. Se calcula que entrarán 14, entonces, pero todavía no se hace la calificación, en esas están. ¿Por el PT? No, voy en la lista de Morena. Morena. Yo fui candidato en 2018 a diputado federal Morena, PT, PES, Encuentro Social. Estuve en la fracción del PT. En 2009, que fue la primera vez que fui diputado, fui PT Convergencia. Estuve en la fracción del PT. Siempre he estado en la fracción del PT. El PT se ha portado muy bien conmigo. Yo los quiero mucho. 2021 fui reelegido con el 56% de los votos, si mal no recuerdo, Morena PT Verde, y ahora fui en la lista de Morena, producto de los acuerdos, de la elección interna, y voy a estar en la fracción de Morena. Es una determinación. Acabo de platicar con los compañeros de la dirección del PT, porque no quería yo que se entendiera como malagradecido. Yo soy externo, no me afilié nunca al PT. Estuve casi 20 años en el PRD, yo me burlo, digo, le di los mejores años de mi juventud. Y ya desaparecieron, se lo merecían. Y ahora viví en unión libre con el PT y voy también como externo a la fracción de Morena. Por eso peleabas, querías digamos, ser el coordinador de la fracción, de la bancada. Bueno, recordarán a ustedes que se quedó cuando la elección interna de coordinador nacional, muchas gracias, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El primer lugar era la coordinación que derivaría en la candidatura presidencial, el segundo lugar la coordinación del Senado, el tercer lugar la coordinación de la Cámara de Diputados y luego ya pluris del Senado o la Cámara de Diputados. Yo quedé en tercer lugar, ahí me lo andaban regateando, me correspondía la Cámara de Diputados. Yo desde un principio planteé mi interés de la Cámara de Senadores porque también recordarán que Marcelo regateó y parecía que iba a romper, al final... Qué bueno que no lo hizo, que se mantuvo. La unidad fue muy importante. En el resultado final eso pesó mucho, el que todos estuvimos apoyando a la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, pero como él se fue al gabinete, entonces yo dije, pues yo coordino los senadores. Y se dio la polémica que ya algunos... Yo marqué mi posición, eso no debe volver a suceder, porque desde mi punto de vista no se cumplieron los compromisos, y estaré como senador de a pie y no tengo tampoco mayor problema, ¿no? Pero me dejen más libertad para recorrer el país, que lo he hecho siempre, desde los cargos públicos que he tenido. Originalmente iba a coordinar la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, hubo una serie de cambios, y bueno, va Ricardo Monreal, que quedó en último lugar. Adán Augusto, que es compañero y amigo, coordinará los senadores, y Marcelo va al gabinete. Y de haberte lanzado por el PT, probablemente sí podría ser coordinador parlamentario. Dices que vas a tener más libertad y nos dices, porque voy a poder viajar, ¿no? Estar cerca de la gente, levantando pues inquietudes, intereses, pero... Mi pregunta sería, ¿también te da más libertad para la toma de decisiones parlamentarias? Es decir, a la hora de tener que decidir, ¿podrás quizá retirarte más en términos de algo con lo que no empates? Si lo no, en términos general, ¿podría yo estar en la fracción del PT? Pues creo que podría, sería lo más cómodo, además, pues nos conocemos mucho. Pero sería... Diríamos, son casi uno mismo, ¿no? Es difícil separarte del PT. Bueno, yo creo que yo soy un personaje que está más allá de la militancia partidaria. Sí, o sea, ¿quién me va a regatear que soy del movimiento? ¿Quién me va a regatear? Yo lo digo sin ninguna arrogancia. Nadie defendió al compañero presidente, ningún legislador de Morena, como lo hice yo, con la firmeza y con la eficacia, diría yo, no lo digo sin ninguna arrogancia. Y al gobierno y a nuestro movimiento, y la gente me lo reconoce. Entonces, ¿el presidente te lo reconoce? El presidente, sí, el compañero presidente lo reconoce, sí, fue pero muy el cálido. Reconocimiento no se materializa en espacios en donde esa incidencia Bueno, soy senador y hay diferentes maneras de ejercer el liderazgo.
hay muy diversas maneras. Yo he sido, a ver, o sea, yo no fui coordinador de la fracción del PT. Era formalmente Alberto Anaya. Así es. Pues mi liderazgo en la Cámara de Diputados, yo creo que a estas alturas nadie lo discutirá. La influencia que tuve, por supuesto, más allá del PT, Morena. Morena, los últimos 4 años he estado en la permanente, en la fracción de Morena. En este momento estoy en la fracción de Morena. Han sido muy generosos también conmigo, el PT ni se diga. Entonces, no es así. Hay un diferendo, que yo ya fijé mi posición, pero que... Ya está cerrado. Pues sí, porque además yo creo que me fortaleció todavía más. En cuanto a las votaciones, yo siempre he votado con libertad, pero en este periodo yo no quiero que se dé ninguna posibilidad de malinterpretación. Abajo el movimiento hay compañeros, compañeras que son terribles. Yo he oído que con una facilidad que sueltan traidor, traidor para cualquier compañero o compañera de primerísima, y me parece que hay que ir haciendo que sean críticas serias, sólidas, y entonces, por ejemplo, en el caso de la reelección, que yo creo que es un error que se quite, porque hay una carrera política que se da en el Parlamento. Por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, los jueces cada 9 años se van a reelegir, es correcto, porque hay una carrera judicial, porque hay una especialización, porque pues tienen que seguir en su espacio, es natural. Yo creo que debería aplicar para el legislativo. Aquí se había planteado un máximo de reelecciones, ahora se plantea que se retire. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a votar a favor. Me va a decir, ¿y por qué lo vas a votar a favor? Porque no quiero que se tuerza lo que son los argumentos y mi reflexión con una interpretación política de que estás en contra del movimiento, de que estás regateando el apoyo. Esa libertad no tiene que ver con que, aunque no esté de acuerdo... Yo soy libre, votaré libremente. Y en mi libertad decido... Contra tu propia convicción, en ese sentido. No contra mi propia convicción, es una opinión, es una valoración política, no es un tema para mí de patria o muerte donde yo diga, no, a ver, este es un asunto, no es un asunto de principios, no es un asunto donde tú dices, no, a ver, esto yo no puedo convalidarlo, esto está en contra de la convicción, de la transformación. No es así. La reelección es un asunto del sistema político mexicano donde a mí me parece que la manera de cerrarle el paso a los cacicazgos, yo creo, por ejemplo, que deberíamos introducir, y lo propondré en la ley, que si tú eres presidente municipal o legisladora o gobernadora o presidente de la República, no pueda ser tu pareja, no pueda ser tu hermano, no pueda ser tu hijo, no pueda ser tu hija, un familiar directo, quien te suceda en el cargo, que por lo menos tenga que esperar un periodo. A mí me parece que ahí iría más al centro de problemas que se nos presentan a todas las fuerzas políticas y que son prácticas incorrectas. No se considera nepotismo, yo creo que debe considerarse nepotismo, que mi hermana se quede después que yo de senador en mi espacio. ¿Las plurinominales del Verde te parecen nepotismo? Estas en donde vemos sobrinos, algunos familiares cercanos, yo creo que ¿o son carreras individuales? Yo creo que tú estás torciendo los argumentos, lo digo con franqueza. Yo en el cargo que tengo, ningún familiar mío debe, me parece que eso no es considerado un nepotismo y creo que debería ser considerado un nepotismo. Totalmente. Mi hermana, ahora sí que literal, mi hermana es un cuadrazo, Mónica Gabriela Fernández Noroña, es un cuadrazo, no participa en nada porque es mi hermana. Sí, también eso es injusto. ¿Qué pasa con los jueces? ¿No? Exactamente. Pasa con los jueces que te dicen, oye, es que hay magistrados que son hermanos y dices, pues tienen trayectorias propias. Pero esta idea de Gerardo suena bastante sensata, que se espere en un periodo que no sea inmediato. Pero y sobre todo en el cargo tuyo. Porque, a ver, si tú eres mi hermano y tienes tu propia carrera y tú vas de alcalde y yo voy senador, también se habla de cacicazgos y tal. Puede ser, puede no ser, porque hay familias que participan. Pero en el mismo cargo me parece inmoral, me parece incorrecto. Excesivo. Sí, pues como si lo heredaras, ¿no? Y se ha intentado, el cabeza de hueca de Fox quería dejar a su mujer, o Marta según quería heredar a Fox. Hace 24 años. Gerardo, nosotros te invitamos porque queremos conocer tu visión sobre qué representa el segundo piso de la Cuarta Transformación
sobre todo encabezado por una mujer, por Claudia Sheinbaum, presidenta, y sobre todo también porque se habla mucho de que con ella se va a acabar este asunto de la polarización, que ella va a conciliar más con distintos sectores que no se sintieron escuchados durante el gobierno de López Obrador. En fin, son digamos temas que están ahí en el ambiente. Fíjense que yo creo, por ejemplo, eso de la polarización, se les cayó el discurso con el resultado de la elección. Tú no puedes tener ese apoyo del 59.7 prácticamente en ningún régimen democrático que se alcance un resultado así. Todos los sectores medios votaron por nosotros y decían que nos odiaban. Y altos todos también, los sectores, muchas, sí. ¿no? Y parte de la oligarquía. Claro, no hubieras podido tener ese resultado sin un apoyo amplísimo del país. Y yo creo que, pues claro, que es una campaña impresionante nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, pero no se le debe regatear al compañero presidente su aporte. O sea, no. El gobierno que él hizo... No sabemos si el resultado hubiera sido así siendo el gobierno otro exactamente, ¿no? muy difícil. El gobierno y el acompañamiento, ¿no? Sí, sí hubo un acompañamiento. Bueno, acompañamiento en el sentido de la herencia, no en el sentido de la resolución del tribunal. Yo no la comparto. Entonces, sí, esa polarización existió en la cabeza de los sectores que nos odian y que intrigan y que tergiversan y tal. Y que además no la generamos nosotros, la generó desde la campaña que le llamaban de contraste con el Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que luego usurpó la presidencia, y se mantuvo y se mantiene. Pero el presidente también la alimentó. Yo creo que Claudia le está dando la vuelta, ¿no, diputado? No, o sea, uno escucha las mañaneras, quienes somos ahora sí que interesados en oírla. Yo por lo menos buenas piezas de las mañaneras reviso todos los días, y sí encuentro en el presidente, o encontré durante estos casi 6 años, un discurso polarizador en algunos sentidos sociales, contra empresarios, y creo que Claudia Sheinbaum en la campaña logró incluso abatir la tentación que los contrincantes le lanzaban en debates de caer en el mismo discurso polarizante, y la manera en la que está presentando a su gabinete, la manera en la que se está comunicando con los empresarios, ya no está como dividiendo sectores, entre los fifís y los que están con nosotros, los de la clase alta y los del pueblo. Ya suele ser menos estereotipado. Representamos lo mismo. Pues gobernaremos en la misma línea. A todos. Creemos lo mismo. Pues eso ha hecho el compañero presidente. O sea, cuando alguien me dice, no, es que me dice fifí, para ti, cabrón, pues si no tienes 500 millones de dólares, no seas ridículo. O sea, la señora que me reclamaba en el City Market, pues señora, fifí es el dueño de City Market, no los que venimos a comprar aquí, usted y yo incluidos. O sea, es ridículo. No, hay una postura racista y clasista infame que hay que combatir, que yo no comparto. Pues que debe erradicarse. Yo no veo. Bueno, acaba esta semana una legisladora paneaguada, nacos, nos dijo, por alusiones. O sea, son racistas. A mí me dicen, acaban de. Televisa, ¿eso qué tiene que ver con el compañero presidente? ¿Y yo qué les he hecho? Televisa acaba de sacar un video que andaba en las redes cuando yo voy a ser senador de a pie, de un hombre en situación de calle que está subido en un poste y dice que soy yo. Y changoleón, y mugroso, y báñate. Eso, ¿cuándo hemos hecho nosotros? ¿Pero eso lo hace la televisora? La televisora lo sacó en las mangas del chaleco. Estaba en las redes, que no me sorprende. Lo que me sorprende es que lo saque Televisa. O sea, su nivel de odio hacia nosotros no tiene ninguna justificación. O la tiene si lo creen por el tema de la publicidad, pero es dinero público, no es dinero de ellos. Entonces, nosotros no hemos planteado eso. Ni posiciones ni de odio a nadie, servimos a todos por igual, se trabaja para todos. Los oligarcas y todos los sectores económicos les ha ido muy bien, pero que muy bien. Qué bueno que lo dice, porque yo creo que eso también nos da una explicación de por qué las clases medias altas votaron por nosotros, claro. y incluso pues buena parte de la clase más beneficiada. Claro. Decía, los dueños quizá de los supermercados, los dueños de pues grandes empresas optaron por apoyar a Morena porque se han visto beneficiados estos 6 años. Es decir, también este discurso de solo vemos por el pueblo queda contradecido con la realidad. Nunca hemos dicho solo vemos por el pueblo, porque el pueblo es todo, aunque algunos no se crean pueblo. Lo que hemos dicho es que por el bien de todos, primero los pobres, que es diferente de solo vemos por el pueblo.
Estaba leyendo unos discursos de Martin Luther King. Yo soy ateo, lo he dicho y lo reivindico. Martin Luther King era un ministro del culto y él plantea en Estados Unidos no solo la lucha por la igualdad entre hoy afroamericanos y blancos, sino el tema de cómo el país más poderoso económicamente del mundo gasta miles de millones de dólares en armamento y tienen un nivel de pobreza, no solo a los afroamericanos, yo diría a los mexicanos y a todas las minorías que existen en Estados Unidos, viviendo gente en la calle, en situaciones verdaderamente brutales que no se justifican para el poderío económico de un imperio decadente, pero imperio al fin y al cabo. Pues nosotros somos un país mucho más modesto, pero aplica lo mismo. O sea, que hay situación, decimos que vamos a los que menos tienen y no hemos llegado a ellos, a la gente en situación de calle, eso tenemos que atenderlo. No debería haber ni una persona viviendo en situación de calle, menos un niño, menos una niña. Eso es brutal. Y son cosas que no es un asunto de caridad. No es un asunto de caridad, no es de que les demos es un asunto social, de responsabilidad colectiva de un país. Tengo un amigo que ya murió, Octavio Moreno Toscano, que decía que un país se conoce por cómo trata a sus adultos mayores, a ver si les dice, y a su niñez. Y yo creo que tiene razón y tenemos que ir avanzando mucho en esa parte. Hay deuda grande social con esos sectores. Gerardo, decías del número de votos y ahí están las estadísticas, los resultados. ¿Qué de la oposición? ¿Qué hay de la oposición? Estamos viviendo un cambio de régimen. Sí. La oposición ya no va a contar. La oposición está desprestigiada. ¿Qué podemos esperar en un sistema democrático de la oposición? Es intrascendente, no por arrogancia nuestra, sino por torpeza en el manejo de ellos. Es urgente una oposición dura, sí, súper dura, de acuerdo, pero oposición. Nosotros éramos minoría, y dirán misa, pero teníamos incidencia con la crítica, con planteamientos, nos hacían unas campañas espantosas en los medios, pero teníamos incidencia en las políticas públicas, porque jugábamos un papel de oposición. Entendíamos, promovíamos un proyecto diferente, reivindicábamos nuestras luchas. Pues ellos no tienen bandera, sus argumentos es la mentira, el denuesto, la intriga, la desinformación, la calumnia, toda la campaña que hicieron. Bueno, el Tribunal Electoral sigue sin decir nada sobre narcopresidente, narcocandidata, era infame esa campaña. Pues eran motores, ejes fundamentales de su comunicación. Marco Cortés acaba de decir, claro que no estamos de acuerdo con los programas sociales, sacaron hasta el logotipo del INE diciendo, gane quien gane, los programas sociales se quedan. Pero además el error más grave, a mí me parece de ellos, ir juntos el PRI y el PAN. O sea, yo les decía que eran lo mismo y al ir juntos acabaron de quitarse la máscara, como en 2021 no les fue mal, porque estaba la pandemia, hicieron manipulación con el tema y con el terror, el manejo del tema, la mayoría de los medios de comunicación. Ahora ellos están en una encrucijada dificilísima, porque si van juntos en 2027, malo. Y si van separados también, porque ya sabemos qué representan. Y el siguiente partido que va a desaparecer desde mi punto de vista es el PRI. Y creo que el PAN la tiene muy difícil si no encuentra su papel como oposición y construye un proyecto que a la ciudadanía le diga algo de por qué deben ir hacia otro camino diferente al que nosotros planteamos. MC representa lo mismo. Son excompañeros nuestros, apoyaron al compañero presidente hasta 2012, yo fui candidato a diputado con ellos, cuando eran Convergencia en 2009, votaron yo creo que el 90% de las cosas junto con el PRI, con el PAN. Pero algunas también con Morena, Pocas. Y eso llamaba la atención porque ahora en campaña salían a decir que habían hecho oposición, por ejemplo, con Guardia Nacional y les demostrábamos, no fue así, votaron con Morena. Yo la verdad es que sí reconozco... Creo que en la Cámara votaron en contra y en el Senado a favor. A favor. Creo que cuando yo la verdad sí tengo nostalgia, voy a decir aquí, de cuando eran oposición, diputado. Defendían causas como la reelección, por ejemplo, gracias a ustedes, siendo una oposición fuerte, se consiguió que hubiera más mecanismos de participación democrática, que tanto presidentes municipales como legisladores pudieran ser reelectos, con la dificultad que la ciudadanía sí criticaba de que pues, lo decidía la cúpula partidista. Entonces no acababa siendo tan democrático como se esperaba, porque si había un buen legislador
con cierta libertad o independencia, y la cúpula de partido no lo quería, no se reelegía. O sea, así quedó regulado. Pero también, por ejemplo, la reforma educativa. Mario Delgado fue un impulsor personalísimo de esa reforma para romper la relación simbiótica entre el CENTE y la Secretaría de Educación Pública. Quedó claro que ese era un error. Detuvieron la ley de seguridad interior, que era un eufemismo de Peña Nieto para darle a los militares el control de la seguridad pública, y cuando llegaron al poder tiraron la reforma educativa. Están queriendo tirar la reelección y le dieron al ejército un poder que no ha tenido nunca en este país. ¿En qué sentido es falso? Prácticamente en todo. Primero, la reforma educativa fue terrible. Pues claro, o sea, la impulsaban aunque fuera terrible, o se dieron cuenta de que fue terrible. Mario Delgado, bueno, por ejemplo, Mario Delgado tiene su opinión y tenía su opinión en ese momento. Nosotros no la impulsamos, nosotros la combatimos. Nosotros estuvimos del lado del magisterio, apoyamos sus luchas. Yo inclusive en lo personal estuve en Oaxaca cuando asesinaron a 11 personas por defender la educación pública en Nochixtlán, laica y gratuita. Condenamos la brutal represión en el Zócalo al magisterio. No, nosotros no compartimos esa reforma educativa, y fue un compromiso de campaña del compañero presidente de que esa reforma iba atrás, y ahora lo de los ICAM va a ir atrás también. Un compromiso de nuestra compañera, virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Lo de la reelección no es un asunto de principios. Yo creo que ya lo dije, mi visión. Lo de la militarización. Nosotros le dimos un marco constitucional que no tenía. Quien metió al ejército a combatir a los grupos diferentes al de Chapo Guzmán fue el usurpador de Calderón. Eso no se debe olvidar. No es una cosa, yo se lo dije en su cara a García Luna. A Calderón no, porque no podía ir a la Cámara de Diputados, pero yo se lo dije, tú trabajas para el Chapo Guzmán, ¿sería el tú sueño de Calderón, eres un criminal peligroso, ¿no? O sea, esta militarización porque esa militarización la hizo Calderón, esa militarización la hizo Calderón, y la hizo para combatir a los grupos diferentes al Chapo Guzmán, no la hizo para combatir al crimen organizado. Eso no se debe olvidar bajo ninguna circunstancia, y el infierno que hemos estado inseguro fue creado por esa irresponsabilidad y por esa ilegitimidad de quien usurpó la presidencia. Pero si estaba en un error, ¿por qué la magnificaron? Primero, yo estoy diciendo cosas diferentes a lo que tú estás diciendo. Por eso. No, por eso no. Diciendo que Calderón yo lo que estoy diciendo, la militarización. No, lo que yo estoy diciendo es que Calderón utilizó al ejército para combatir a los grupos criminales diferentes al Chapo Guzmán. Ajá. Y generó una situación de inseguridad brutal en el país. Y si era un error, ¿por qué maximizar la política? Bueno, sigues diciendo cosas que yo no estoy diciendo. No, lo estoy diciendo yo. Yo digo, fue un error, coincido plenamente. Pero además, después de eso, y después de eso, Peña, y además nosotros paramos esa ley como diputado en 2009. ¿Qué es lo que les estoy reconociendo? No, tú comentas de cuando se paró después con Peña también. Nosotros la paramos desde con Calderón. Y luego Peña siguió en la misma línea. Y cuando el compañero presidente López Obrador llegó al gobierno con el compromiso de regresar lo más pronto posible al ejército, a los cuarteles, vio el tamaño del problema. Y entonces le dimos un marco constitucional para actuar en materia de seguridad pública que no existía. Y inclusive se creó una comisión bicameral de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para darle seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, que tampoco existía. Y hay un seguimiento permanente. No ha habido una sola masacre, ni un solo asesinato en retenes militares diciendo que eran daños colaterales, ni hemos usado nunca las Fuerzas Armadas para reprimir una sola protesta pública de nuestro pueblo. No hemos usado para nada las Fuerzas Armadas como lo hicieron perversamente el PRI y el PAN, para nada. Y han estado aplicándose en materia de seguridad pública, y el compromiso del compañero presidente era que en marzo de 2024 regresarían a los cuarteles, y así quedó en la ley. Y ante la evidencia de que no hemos logrado la pacificación del país, sigue utilizándose la fuerza pública en materia, las fuerzas militares en materia de seguridad pública. Sí, y yo no creo que tú te atreverías a decir que en este momento regresáramos el ejército a los cuarteles. No hay nadie en su sano juicio que plantee esto. Lo que ha hecho falta estos 6 años ha sido la estrategia de que paulatinamente se fueran retirando. Pero yo por ahí quiero preguntarte, Gerardo, ¿qué hacer? A mí me parece
Es una opinión mía. Me parece que sí hay una deuda en materia de seguridad pública. Sí, bueno, no hemos logrado pacificar el país. Hemos avanzado. ¿Qué hacer en algo? Hemos avanzado y nos regatean eso. ¿En qué hemos avanzado? Bueno, pues ahí están los datos. Por eso, los datos nos revelan lo contrario. Bueno, eso dices tú, yo te digo que no. Los datos, a mí me encantaría que no fuera así. Pero para no quedarnos ahí, hacia adelante, ¿qué tendríamos que hacer? Nada más, yo estoy de acuerdo, pues seguir haciendo lo que estamos haciendo. Atender las causas, que es los niveles de desigualdad y pobreza, mejorar las condiciones de vida de la gente, generar empleo, mejorar la situación general y atacar los asuntos de desigualdad y atacar a los grupos criminales por igual. Y mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la medida que no ha resuelto la pacificación del país, construir policías estatales honestas. Pues sí, nada más que eso pertenece a los gobiernos de los estados, no pertenece al gobierno federal. O sea, así pero como tiene que tomar el liderazgo, ¿no? Por eso, pero a ver, voy a poner una, sí, pero si se lo roban. O sea, pero si Maru Campos en Chihuahua hacen barbaridades con el presupuesto de seguridad. Están construyendo una torre allá en Ciudad Juárez que no sirve para maldita la cosa, como la barda de Calderón para refinar petróleo, usando el dinero que está destinado para la seguridad pública con el pretexto de que va a ser la torre vigía. O sea, no, el problema es que hay cosas donde la reforma del Poder Judicial, pues haces la reforma del Poder Judicial y en Chihuahua dicen, pues aquí no hacemos cambio al Poder Judicial, pues ya podemos decir misa, ya podemos poner la Constitución y ya podemos pararnos de cabeza, que como somos una federación, si ese gobierno no quiere, como el gobernador de Guanajuato que no le da la gana ir a los gabinetes de seguridad, o como los gobiernos estatales que no les da la gana hacer el acuerdo en materia de salud pública y le siguen cobrando a la gente la atención médica y la gente no sabe y todo se lo carga al gobierno federal, pues de igual manera en materia de seguridad, si el gobierno estatal, donde el 93% de los delitos corresponde a las fiscalías estatales y a la seguridad pública local, no mueve un dedo, pues ya estamos con complicaciones. El estado con el número 1 de homicidios dolosos del país es Guanajuato y su fiscal va para 20 años al frente y está ligado a los grupos del crimen organizado y no puedes tocar un pelo al tipo. Entonces, ciertamente tú enfrentas una serie de dificultades muy diversas y que nosotros siempre hemos estado porque las Fuerzas Armadas estén en los cuarteles haciendo las funciones que le corresponden y todas las que ha hecho sociales sí están en el marco constitucional, ahí no movimos una coma del marco constitucional para todas las obras que ha realizado el Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, que no nos hubiera hecho la iniciativa privada con los costos y en los tiempos que lo hicieron las Fuerzas Armadas, todo eso sí está contemplado. La parte de seguridad, pues yo lo veo también, lo veo igual, digo, o sea, yo le pregunto al gobernador de Guanajuato, oye, te retiramos a la Guardia Nacional y te retiramos a las Fuerzas Armadas, pero bajo ninguna circunstancia. Aunque sus legisladores acá demagógicamente planteen otras cosas, no hay un solo gobernador que te pida, uno solo que te pida que las Fuerzas Armadas se retiren de su entidad, sobre todo los gobiernos donde hay dificultades serias de seguridad. Bueno, hay posibilidad de construirle estos 6 años, pero yo insistiría, pero yo insistiría, ¿para qué sirve un gobernador, una gobernadora en materia de seguridad? Yo me pregunto si no tienen alguna responsabilidad sobre el tema. O sea, no, desde luego son los 3 niveles. Exacto. No, bueno, y además pues temas de crimen organizado son fuero federal, no le corresponde al gobierno. Pero no solamente de la nación. Pero no solo tienes un problema con el 93% de los delitos son del fuero común. Y esos no es, pues sí. Que son los que ustedes presumen que se han reducido, los del fuero común. Pero absolutamente no. Los datos que se presentan es sobre delitos federales. El robo de combustible es delito federal. Los homicidios que se presentan tienen que ver con la mayor parte de los datos con delitos federales. Los datos que se presentan son federales y los que son en coordinación también se plantea muy claro. No hacemos caravana con sombrero ajeno. Pero evidentemente yo creo que, insisto, pues que regatean, pero que la gente también ve un avance, que este resultado que tenemos no estaría si el discurso de ustedes tuviera la fuerza con la que ustedes lo sostienen. ¿Cuál discurso? Pero no estoy diciendo, que Maite está planteando. No, ese es un discurso de los medios en general.
No, pero eso está a la vista de todos. O sea, aquí me lo pueden reconocer o no, pero ha sido un golpeteo permanente durante estos 6 años. Cuestionar no es golpeteo. No, a ver, decir es un fracaso la política de seguridad, decir están reproduciendo lo que combatieron, decir los extrañamos que no mucho. No conseguido la pacificación, nadie no alcanzamos la pacificación. No alcanzamos a pacificar el país. Pues eso sería. Bueno, yo dije avances y tú dices, no es cierto. Bueno, pues entonces no es cierto. Y puedo dar los datos y seguirás diciendo que no es cierto. Y eso es lo que se han pasado diciendo 6 años. Eso es lo que se han pasado diciendo 6 años. Y por eso es que están condenados a la intrascendencia. Porque no quieren reconocer que más allá de las críticas sólidas o no muy sólidas o archisólidas que nos puedan hacer, la gente sí está viendo un proceso de transformación. Voy a poner un ejemplo que vas a decir, pues eso no tiene nada que ver. Ahora que fui a caminar a la montaña Tepoztlán, me encontré con un matrimonio y luego me lo volví a encontrar en una siguiente caminata. Es evidente que no simpatizan con nosotros, pero su comentario fue, más allá de coincidencias o diferencias, yo dije, es Noroña, sí. A ver, me dice, un tipo de tu responsabilidad vendría con 16 guaruras a la montaña. En otra época esa sería la manera como se desplazarían. Y vienes solo con tu mujer. Este país están cambiando cosas, eso es indiscutible. Eso no lo regatean, no este hecho aislado, anecdótico, no, el cambio en el país. El que el compañero presidente viaje en un avión comercial. Hay quien le parece poco, no es poco. Y hay todavía quien dice, a mí me vieron hace mucho tiempo. Para subir un avión, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar en la central camionera. No, le digo, yo debería viajar en burro, pero te busqué y estabas ocupado. O sea, es absurdo. Es una actitud racista, clasista, absurda. Yo te quiero preguntar, Gerardo, hablaste del plan C que ya viene, ya se está gestando pues el debate para la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo imaginas tú el debate en la Cámara de Diputados y después en general cuando empiece la legislatura con una oposición tan chiquita como quedó y tan desprestigiada? Sí, yo creo, y qué duro lo que digo porque pareciera un acto de arrogancia. Cuando digo están condenados a la intrascendencia, es porque están entrampados. Hay un sector de la oposición que empieza a decir, a ver, bueno, pues sí tienen 2/3, pues sí ganaron, a ver, pues sí tienen, no nos necesitan. Y sin embargo, si dicen, oye, no tienen en la reforma el tema de los defensorías de oficio. Yo creo que hay que hacer una defensoría del pueblo, como lo planteó Ponciano Arriaga en el siglo XIX. El pueblo no tiene abogados y los contratan con mucha dificultad y se llevan el dinero y lo dejan a su familiar con el preso ahí atorado. Entonces, abogados serios, sólidos, consistentes, que defiendan a la gente que no tiene recursos para contratar a un abogado, eso es una cosa que hay que realizar. Y si desde la oposición, oye, este tema es cierto. Pero la reforma judicial, al poder como se plantea, no tiene tanto que ver con los abogados de oficio, sino con elegir jueces, magistrados y ministros, ¿no? Yo estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que no están incluidas. Eso es la clave. Por eso, y las incluimos y ya, y no pasa nada. Pero si la oposición... tendría que ser la prioridad. No, a ver, no, ¿cuál prioridad? La justicia inmediata, la ventanilla en donde la gente se enfrenta a la falta de justicia. Y ustedes van a decir, es la fiscalía. Y yo digo, pues también las fiscalías. Entonces, pero la niña que fue abusada por un tipo y tiene 4 años y no se acordó del día, el lugar y la hora y lo soltaron, fue un juez, no fue la fiscalía. Pero a Rosario Robles la soltó un juez, no fue la fiscalía. Pero a Juan, ¿cómo se llama? Abogado Ampón, de todos los ampones, Juan Collado, lo soltó un juez, no fue la fiscalía. Fue un juez, no una fiscalía. Lozoya Talman lo soltó un juez, no la fiscalía. Cuando se metió la Suprema Corte a tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas para golpear al Ejecutivo y al Legislativo, porque son el último reducto del conservadurismo, fue el Poder Judicial. Tenemos que hacer todo. En estos casos, porque yo comparto totalmente esta indignación. ¿Cuándo en estos casos el que el juez haya resuelto en ese sentido dependió de lo mal que la fiscalía armó? Sí, claro. Los jueces son impolutos, los jueces son impolutos, son profesionales. Son excepcionales, porque el tema, ellos hacen muy bien las cosas. Todos los demás, sí, claro, porque en todos los casos fue la fiscalía que hizo mal los expedientes. Cuando Rosario Robles estuvo 5 años, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? 2, 3, 4, no sé.
Estuvo bien armado el expediente. Y después de tantos años se dieron cuenta que estaba mal armado el expediente. Mira qué curioso. Cuando sueltan a los archi, ultra, recontra narcos, con todos los elementos y además con varias causas, y les van dando amparos y les van quitando las causas, está mal armado el expediente. Esa es una patraña. Esa es una patraña para justificar. Ese poder judicial no le da justicia al pueblo ni a nadie. Quiero decir que todos son corruptos, yo no estoy diciendo eso. Claro que hay jueces honorables, mujeres y hombres, claro que hay gente valiosa, pero este sistema, como están designados entre ellos mismos, con concursos que ellos deciden quién participa o no, con un control de todos los que hoy forman el Poder Judicial, o sea, quien diga que no es así, está diciendo barbaridades. ¿Quién va a decidir qué jueces participan y qué no en la elección? Todos pueden participar. ¿Cómo? Así, participando. O sea, vamos a tener un libro para votar. 50 libros si quieres, 30 directorios telefónicos si quieres. No les importa. Pero 800 directorios telefónicos si quieres. Todos los que quieran participar van a participar. Todos van a participar. No van a ser predefinidos por un grupo político. Todos los jueces que quieran, y mujeres y hombres, personas juzgadoras que quieran participar, van a participar. ¿Incluidos los actuales? Todos. Los ministros de la Corte, todos. Ministras de la Corte, todos. Norma Piña, todos. ¿Quién va a subsidiar las campañas? No va a haber campaña. Aquí van a venir los que quieran ustedes que sean. ¿Y los ciudadanos cómo van a saber por quién? Pues yo diría que yo voy con mis sentencias. Miren, yo soy un juez súper honorable. ¿Va a dónde con las sentencias? Pues con el internet, aquí. ¿Y los que no han sido jueces? Y los que no han sido jueces van a decir, yo tengo esta experiencia. Yo puedo ser, a mí, miren, yo he sido litigante. Si no hay campañas. Pues claro que hay campañas, lo que no hay es campañas partidarias, lo que no hay es dinero para las campañas, claro que hay campañas. Pues yo hice campañas sin dinero, para los que me digan que no se puede, pues yo hice campañas sin dinero. Fui el único del proceso interno que hizo una campaña prácticamente sin dinero, por todo el país. Te preguntaba, ¿cómo imaginas el debate? ¿Habrá debate? Antes, lo he leído en todos lados. Y la otra es, mencionabas que el error o el desacierto del Poder Judicial es cuando se metió a hacer política. Sí. ¿En qué momento registras tú y quién se metió a hacer política? Ellos actuaron con mucha arrogancia porque se hizo una reforma del propio Poder Judicial encabezada por Saldívar. Muy modesta la reforma. Y el compañero presidente dijo, oigan, necesita 2 años para consolidarse. Sí importa quién presida la Corte. Está claro con Saldívar y ahora con Norma Piña, está claro. Entonces, no quisieron. Está bien, violar la Constitución, no quisieron reformar la Constitución, está bien. ¿Continuó Norma Piña con esa reforma? No, le echaron para atrás. O sea, Luis María Aguilar ha tenido casi 1 año el expediente de los impuestos de Salinas Pliego ahí en su escritorio. Y así hay varios de ellos. Entonces, vinculados a despachos muy notables, haciendo coyotaje. Entonces, eso es sabido, público. Y además empezaron a le dieron amparos a empresas privadas de electricidad que nos roban 490,000 millones de pesos al año, que no lo habían pedido. Que te den un amparo a ti que no lo pediste, pues es el colmo del absurdo jurídico. Yo soy sociólogo, pero eso lo entiende cualquiera. Se puede un amparo colectivo a todas las empresas que lo pidieron, sí, pero hasta quien no la pidió, pero se excedieron en serio, se metieron a la integración de la Comisión Permanente de la Cámara diciendo que es una elección. Les dije yo, si yo elijo a mi esposa, al rato también van a legislar sobre eso. Y nos amenazaron de sancionarnos, de que iban los de la Junta de Coordinación Política, que no teníamos una forma honesta de vivir, que es un eufemismo para decir que éramos violadores contumaces de la Constitución. Al Ejecutivo le hicieron cualquier cantidad de cosas. O sea, han tomado cualquier cantidad de decisiones que son de verdad contrarios al marco legal, argumentando ¿qué debe dar un juez? ¿La ley o justicia? Justicia. Debe hacer un esfuerzo porque se aplique justicia y no para salirse por peteneras para justificar arbitrariedades. La niña de 4 años que no se acordó del lugar, la hora y el día en que la abusaron sexualmente. O sea, que el juez lo deje libre porque ¿qué va a decir? Que el expediente estaba mal. Todo acredita que esa niña fue violentada. El examen médico dice que fue violentada. Y el tipo lo deja libre porque no se acordó la niña. ¿Ese es un juzgador? Ese es un horror.
Y si me dicen que es excepción, lamentablemente no lo es. Lamentablemente no lo es. Entonces, el corazón de la discusión es, ¿por qué el pueblo va a decidir el Poder Judicial? Y yo digo, ¿por qué no? Si decide el Ejecutivo y decide el Legislativo, ¿por qué no? Y quienes me cuestionan eso, pues es lo único acordeón que traje. Lo he leído hasta el hartazgo. Zarco, que se me olvidó ahorita el nombre, el relator, hombre, del constituyente del 56-57, el cronista. El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, ahí solo participaban los hombres, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles, esto quiere decir que se pueden quitar. La elección y la renovación son excelentes garantías, los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura, y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo, o por el pueblo. Alguien dice, bueno, solo la corte. No, todos. Es una revolución, sí. ¿Puede ser un exceso? Quizás. Pero ha sido tan malo que entonces te vas al otro extremo. Pero ¿quién dice que no va a funcionar? Pues ya se verá, pero este no funciona. La actual conformación del Poder Judicial decidido por la cúpula política... tú te refieres a toda la estructura. Toda la estructura. Pero en la Corte, ¿qué papel jugó en su periodo? Que es un poquito más de un año, ¿no? Lleva año y medio. Sí, lleva relativamente poco. Norma Piña. ¿Qué se descompuso ahí? Yo creo que está a la vista, la relación, ¿no? Yo creo que está a la vista. Yo diría, el ejemplo, que puede parecer simple, pero permanecer sentada en el acto nada menos que del aniversario de la Constitución del 17, era su primer evento con el compañero presidente, a decir, no vamos a la discusión de la reforma, se les invitó, llegó en febrero la iniciativa, háganle como quieran, pues no van a lograr nunca los 2/3, ahora decir dialoguemos. Pues ahora sí que, como dice la canción, llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. Hubo un momento, hoy la decisión está tomada el 12 de junio de que va a ser elección, y va a ser elección. Ellos dicen, por ejemplo, en los debates, hay quien dice, que sea escalonada. Puede ser, lo estamos valorando, puede ser. O sea, no es cierto que nosotros estemos cerrados. Todo por los casos que están ahorita por el número, como bien dices, no solo por los casos. Bueno, Cedillo quitó a los 22 de la Corte valiéndole nada, que había casos pendientes, y un mes no hubo corte y no pasó absolutamente nada, no se cayó el mundo. O sea, y ese sí los hizo a dedo. Y en un mes sacó la reforma sin discusión ni nada, y hizo lo que le dio a todos, pues a toda la Corte, nada más y nada menos, a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este planteamiento y Valadez, que es un amponazo, Diego Valadez, bueno, no un amponazo, es un inconsistente, sigue cobrando su pensión de ministro de la Corte y no estuvo ni 2 meses, creo. O no sé cuánto tiempo estuvo. Es que 1,600 jueces, diputado. O sea, pero usted está diciendo, yo se lo tomo para en ese sentido, pensemos que sea escalonado. O sea, no está negado, o sea, que sea escalonado. Puede ser. Puede ser, nomás que hay quien nos decía hasta el 2038. Hay quien nos dice, elige a los que ya van saliendo. No vamos a acabar nunca. Pero puede ser. O sea, porque no estamos cerrados a nada. Yo hace rato contesté muy brusco, soy brusco. Es usted muy brusco, pero yo me acostumbro. Pero yo te digo, sí tiene un grado de complejidad la elección de todos. Claro que tiene un grado de complejidad. Estamos buscando seriamente la solución al grado de complejidad. ¿La oposición nos está ayudando? No. ¿Debería comprometerse? Yo creo que sí. Ellos deberían ser los... Yo, si fuera oposición, sería el más interesado que eso saliera bien, porque lo van a hacer conmigo o sin mí. Pero además ellos tienen 16 millones de votos. O sea, Norma Piña puede ser presidenta de la Corte otra vez, ¿eh? Pero claro que puede ser. Y Luis María Aguilar, por supuesto. Y Pérez Dayán, obvio. Usted decía que el tema de la reelección no es un tema de principios y por eso va a votar a favor de que se quite la reelección, aunque no esté de acuerdo. Yo creo que hay muchos en la oposición para quienes la reforma en estos términos sí es un tema de principios. Entonces se vuelve complejo. Estoy interpretando, no he platicado con ninguno de ellos, ¿no? Está bien. Participar en un proceso de reforma en el que estás por principio en total desacuerdo. No, bueno, está bien, estos que vayan en contra ya. Nada más que no se pueden quejar mucho
de que hayan quedado lados ciegos que ellos pudieron haber alumbrado. Porque tú puedes acompañar una reforma en las partes. A ver, el tren te va a pasar. O sea, te guste o no, el tren te va a pasar. Eso no está en discusión. Pero cuando sabes que el tren va al destiladero. Bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión, pero Zarco en el siglo XIX no pensaba. Por eso, pueden decir, no todos. Hay quien sí acepta que se puede elegir. O sea, inclusive ministros de la Corte han dicho, está bien que se haga. ¿Quién de la oposición ha dicho que está bien que se elijan los ministros, las magistradas? Pues hay voces jueces que lo han dicho, que está bien que se elijan. ¿Pero te viene alguien a mente? No, ni quiero plantearlo, porque pero no viene a nadie a bueno, ministros de la Corte en la Junta de Coordinación Política, en el primer foro hubo gente que dijo que se ha escalonado, ministros de la Corte, pero me acuerdo perfectamente. Sí, pues fue nota de portada. Sí. El planteamiento que te quiero hacer y tiene que ver con la sobrerepresentación, que es un tema que está... Es buen tema. Que está en el momento a la vista, porque además eso va a permitir, o sea, este es el primer paso y luego viene la reforma, el plan C. ¿Qué con eso? Porque ahora lo que estamos viendo que el Poder Judicial está combatiendo, una de sus líneas de acciones. Tienen una presión enorme sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es parte del Poder Judicial, para que no nos reconozcan los 2 tercios que obtuvimos, y que no lo decimos nosotros, lo dijo el INE desde la noche misma de la elección, bajo la interpretación. Hay un anteproyecto ya que publicamos nosotros bajo la interpretación que ha regido desde 2012. O quizás atrás, no recuerdo la fecha exacta, siempre ha sido así. O sea, dice, es que la sobrerepresentación, todo régimen político se sobrerepresenta, político electoral, todo que no sea de representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no haya una ley que diga, tú tienes 20% de votación, tienes 20% de diputados, tienes 3%, tienes 3%, tienes 80, tienes 80, no es nuestro régimen, no sé si hay alguno en el mundo, creo que lo hay, no estoy seguro, todos tienen sobrerepresentación. Si nosotros viviéramos en Estados Unidos o en Gran Bretaña, tendríamos el 93% de los senadores y el 85% de los diputados, que son todos de mayoría. Ganamos 30 de 32 fórmulas y ganamos 255 diputados de mayoría y diputadas, el 83%. Esa es la representación que tendríamos solo con mayoría relativa. Nuestro sistema es mixto y el sistema mixto atempera y plantea que no puedas tener más de 8% de sobrerepresentación. Muy bien, pues eso es lo que nos da los 2 tercios. Nos van a bajar del 93 en el Senado y del 85 en la Cámara a el 66 más menos. Y les parece poco, porque hacen la patraña de interpretación de que lo que dice la Constitución es para la coalición. En ningún lado dice eso. Es para los partidos. Ningún partido en México puede tener 2 tercios solo, pero sí lo puede tener por una coalición. Si no, ¿para qué demonios quieres la coalición? Pero además la coalición no es coalición, es candidatura común en realidad, porque llevas al mismo candidato y disputas entre los mismos aliados la votación y cada uno lleva su lista de representación proporcional. Si fueras una sola fuerza política, ¿para qué lleva cada uno su lista pluri? Empezamos el programa con eso. ¿En qué lista estás? En el PT, no, estoy en la de Morena. El PT tiene su propia lista, el Verde tiene su propia lista. ¿Cómo vas a meterlos todos en una licuadora cuando además la coalición electoral terminó el 2 de junio? Ahí terminó. Vamos a seguir como coalición legislativa, sí, por voluntad, pero podríamos no seguir. Podríamos discutir en temas donde tenemos diferencia y decir, exacto, ahí no vamos. Entonces, ¿cómo te van a mochar tu representación cuando es tu representación? ¿Pero ve alguna posibilidad de que en algo no vayan juntos como bloque? Pues claro que tenemos muchas diferencias, por ejemplo, en materia electoral, pues claro que tenemos diferencias. Yo no creo que debamos ir a un sistema que elimine la representación proporcional para ser como Estados Unidos o como Gran Bretaña, porque es un retroceso. ¿Y ese sí es un principio por el que te opondrías? Claro que no se debe desaparecer la representación proporcional, esa es una convicción que yo tengo. Yo creo que sería un retroceso democrático, porque la pluralidad que da este sistema mixto, en todo caso podríamos ir a un sistema que la izquierda ha planteado siempre de representación proporcional pura. En todo caso, pero volviendo a la sobrerepresentación, pero sí, pero el tema no es ese, el tema es que dicen mentiras con el tema de la sobrerepresentación quienes fueron beneficiados, quienes como minoría mayor, ¿qué digo con minoría mayor? Alguien que tuvo el 30% de los votos y tuvo la mayoría de la Cámara, el PRI o el PAN.
y que aliados hicieron los 2 tercios para saquear al país. No tienen vergüenza, y hoy con las reglas que ellos las hicieron, y con las reglas que no quisieron modificar, nosotros, el compañero presidente presentó una propuesta de reforma electoral que no quisieron, con listas pluris. En ese sentido, sí. O sea, claro, y ahora dicen, no, están sobrerepresentados. Pues claro que hay sobrerepresentación, pero es legítima, es la que dice la Constitución, ni más ni menos. Tendría que salir así por el proyecto del Tribunal INE, Electoral. El INE va a salir así, pues ya lo perfiló, y el Tribunal Electoral tendría un anteproyecto y el Tribunal Electoral tendría que ratificarlo, porque así ha sido las últimas décadas. Y solo la presión política que hay enorme sobre ellos, otra vez, no es jurídica, que es otra vez, tuerce la ley, porque ellos fueron enviados por cuotas del PRI, del PAN y del PRD. Así se crearon los órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, por cuotas partidarias, y ahora nos salen que son los más sabios y los más avesados en materia jurídica, y que son puros castos y virginales. Son políticos. No les debe dar vergüenza. Además usan el término político como si fuera una injuria. Son servidores de la nación. Es una narrativa que tú ves que va a fracasar. Bueno, no sé si vaya a fracasar. Yo creo que sería muy irresponsable. El registro que tengo del tema de sobrerepresentación comenzó en algunas columnas analistas, articulistas que pusieron el tema. Sí. Después vi que se subió tímidamente la oposición, y ahora funcionarios, el Poder Judicial está en ese tema, porque eso creen que va a impedir la reforma. Sí, hay como le decimos, nado sincronizado. O sea, Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama han sido de los pioneros en el tema, cuando ellos fueron instrumentadores de esa reforma a favor del PRI y el PAN, con la sobrerepresentación, que además era legítima. Pues eso dice la Constitución. Insisto, todo régimen electoral, si no es de representación proporcional pura, tiene una sobrerepresentación, y la virtud de este sistema mixto es que la atempera y le da un máximo de 8%. Es más, yo diría, ¿por qué un partido no puede tener 2 tercios? ¿Por qué no? Si ya somos un régimen democrático, pues debería poderlos tener si el pueblo se los otorga, y la Constitución lo impide. Reitero, por eso se dan las coaliciones también. Entonces, pues son cosas que tendremos que discutir. La participación del presidente activamente. Lo hemos combatido, claro. Lo hemos combatido por la historia nuestra. Sí. Pues Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos va a acompañar a los candidatos de su partido. O sea, ¿ustedes les gustaría regular que, por ejemplo, lo que pasó con el presidente sea legal? No, nosotros decimos que lo que dicen que pasó con el presidente es una patraña. ¿Que dicen que pasó? Que dicen que pasó. O sea, nosotros pruebas de... No, a ver, ellos dicen que se usaron recursos públicos. Ellos dicen que se negaron los programas sociales a la gente. Ellos dicen que se hicieron formas que hemos combatido toda la vida. Mienten. Yo solo me estoy refiriendo a las participaciones del presidente en la mañanera. Si tú dices, es que el compañero presidente, no, yo le digo, el presidente dijo tal cosa y influye en el proceso. 59.7% de la votación, más de 30 puntos de ventaja. O sea, no puedes decir que la incidencia del compañero presidente, porque por un lado, programa diputado, bueno, está muy bien, que era difícil adjudicarle a Claudia Sheinbaum todo el triunfo, ¿no? Que buena parte del presidente había influido. Y yo te diré entonces la contradicción mayor en la que tú estás. Dices que nuestro gobierno está lleno de fracasos en seguridad, yo no he dicho eso, pero bueno, lo matizamos. Tú dices que no hemos resuelto el tema de seguridad, pero eso sí lo sostengo. Pero por eso, y el reconocimiento del compañero presidente es tan grande que si él dice esto es rojo, aunque sea azul. Yo digo que no. Coincido. Pues yo digo que no. La crítica que ha habido al compañero presidente frente al incumplimiento de los acuerdos conmigo ha sido durísima de parte del movimiento y del pueblo, durísima. Yo creo que ahí tuvo un descalabro. Porque no es cierto que sea Dios sobre la tierra, no es cierto que su palabra sea incuestionada, y no es cierto, es un líder extraordinario. Pero esperaríamos un cambio, ¿no, diputado? Eso, bueno, si tanta crítica hubo, el presidente podría cumplir los acuerdos que hizo con usted. Nosotros no nos hemos... Tú sigues buscando la manera del golpeteo, yo no lo acepto. Bueno, pero el golpeteo fue usted. No, porque estábamos hablando de otro tema y sigues toda la entrevista
Bueno, los que nos han visto en el programa han visto que todo el tiempo te has esforzado por torcer los argumentos que yo estoy dando. Y yo estoy diciendo, por torcer los argumentos que yo estoy dando. Lo digo con toda franqueza, porque lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Tienes la contradicción más evidente que yo veo en todo lo que has planteado. Es que le regateas al compañero presidente y luego le das un poder que le has estado regateando durante todo el programa. No, el poder yo lo que digo es que no puede ser que una opinión sea una interferencia en el proceso electoral que tuerce el resultado. O sea, eso es un exceso. Cuando hablas de una elección de Estado, hasta el propio Lorenzo, tú no lo has dicho, cuando el propio Lorenzo Córdoba les ha dicho, oigan, en una elección de Estado es el control del órgano electoral por parte del partido del gobierno y del gobierno en turno, es el uso de todos los recursos públicos a favor de un candidato, es el uso de todos los medios económicos con el poder político y económico del gobierno a favor del candidato. Los medios estaban, pero prácticamente todos a favor de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, por favor. Prácticamente. No, tampoco. Yo creo que lo podemos documentar. No, podemos documentarlo. Articulistas, comentaristas. Aquí dimos el mismo espacio incluso a Movimiento Ciudadano. Pero yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo los medios. Estoy diciendo en general, no, las televisoras, pero obvio, la mayoría de comentaristas, todos los programas de televisión. Nuestras encuestas siempre dieron arriba a Claudia. Así es. No, yo no estoy cuestionando al Universal. Yo estoy hablando de los medios en general. Yo estoy hablando de los medios en general. Tuviste Televisa, por ejemplo, Aguilar Camín, a Jorge Castañeda, a Denis Dresser, prácticamente voces nuestras no había. Todo el tiempo planteando, pero además decían, y con todo esto les vamos a ganar, y Xóchitl es un fenómeno y tal y cual. Bueno, todo lo que dijeron, pues demuestra la intrascendencia de su opinión, porque hay una parte ciega en la oposición, que es no ver un fenómeno que está ahí, un fenómeno de cambio, un fenómeno de transformación, un fenómeno de cumplimiento de los compromisos que el gobierno hizo, el compañero presidente, un fenómeno de resultados extraordinarios, que tan es así que el pueblo dijo hay que continuar con este proyecto. Y se ha hecho además un esfuerzo para separar a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo del compañero presidente, y dice, pues claro que no nos vamos a separar. Yo, por ejemplo, por más que pueda tener alguna diferencia con el compañero presidente, yo lo quiero, lo respeto, lo apoyo, lo seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato, porque es un asunto de un proyecto, de una convicción, de un proceso de transformación que va más allá de nuestras legítimas aspiraciones personales e inclusive de críticas y reclamos que tengamos, y que yo, como él mismo dice, mi pecho no es bodega, el mío tampoco, yo siempre he dicho con absoluta libertad lo que pienso. Y lo seguiré haciendo. Tú a veces eres más claridoso que él, pero no, para ir cerrando, Gerardo, ¿cómo imaginas? Hablábamos de un cambio de régimen con este resultado electoral, con las posiciones que tiene Morena, con los millones de votos, casi 36 que sacó Claudia Sheinbaum. ¿Estás imaginando un partido hegemónico en adelante? Volver a un partido. Yo me burlaba con humor negro, les decía, oigan, como ya no tenemos oposición, nos vamos a pelear entre nosotros, o sea, eso no debe pasar, o sea, nosotros debemos garantizar la unidad. Hay quien me dice, pues crea un partido, no hombre, no entiendes nada, hombre, la unidad es fundamental, la unidad de nuestro movimiento y yo siempre he sido de vocación unitaria, y me parece que no está fácil para nadie. Para nosotros es una responsabilidad enorme. O sea, si nos equivocamos, si no sale bien la reforma al Poder Judicial, si no salen bien las decisiones que estamos tomando, pues claro que nos van a caer a palos. Y si saliendo las cosas medianamente bien nos caen a palos, si no salen bien, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad enorme, cumplirle al pueblo. Y si eso nos consolida como un partido hegemónico, yo creo que no nos van a sacar en décadas del gobierno del país, a menos que nos equivoquemos de manera brutal. Pero creo que más bien nuestros retos son de fortalecer los procesos democráticos, porque ahora hay una consolidación de decisiones populares, que eso no es por lo que hemos luchado, eso no está en la esencia de nuestro movimiento. Nosotros debemos avanzar
en la democratización de los partidos, en la democratización de las decisiones, en el impulso a sindicatos democráticos. O sea, lo que pasa dentro de los sindicatos, solo el 9% de la gente está sindicalizada y son infames. O sea, Francisco Hernández Juárez tiene 48 años y va para 4 más, y una planillita modesta que se registró no le permitió el registro. Criticaba a Fidel Velázquez. Y no, imagínate, exacto. ¿no? Pero entonces, repitiendo los mismos patrones. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en lo que son los campesinas, democráticas, sindicales, de mujeres, de estudiantes, de empresarios, de todo, que se vaya generando ese e ir rompiendo con una dinámica que de repente es coyuntural y luego se va consolidando de decisiones populares. Que eso no es por lo que nosotros estamos convencidos, hemos luchado por la democratización del país y nosotros somos un movimiento de mujeres y hombres libres. Ahí es donde las opiniones hay que mantenerlas con mucha firmeza, ahí es donde la determinación es fundamental, donde el compromiso es muy importante, porque además, como cualquier revolución, nosotros somos una revolución no violenta, pues hay de todo. Hay de todo, está ahí la sociedad representada y hay gente de derecha y de izquierda en nuestro movimiento, claro que sí, y de convicciones muy diversas, y de visiones y de experiencias partidarias muy diversas. Dicen, es que va a ser el PRI, no, pues hay gente del PRI sí, pero aquí llegan a sumarse a los principios, no mentir, no robar, no traicionar, a los compromisos, y quien rompe con eso, pues hay que hacerlo a un lado, porque no está cumpliendo lo que son nuestros planteamientos y nuestra visión fundamental. Es un reto grande, y la oposición tiene un reto grande también, porque tiene que rehacerse y plantear un programa político, social y económico que nos dispute la conducción, que sea alternativa a lo que nosotros estamos planteando. Porque si su posición es no, les va a salir mal, no sirve, son demagogos. Sobre todo que nuevos líderes, ¿no? Porque uno ve los cuadros y dice, pues esto de nuevo no tiene nada. No solo. Esa es una parte, porque tú dices, a ver, vamos a una transformación y ves las listas de candidaturas y dices, de los políticos de cuando Alejandro Moreno, Marco Cortés, regresa Manlio Fabio Beltrón, pero no solo es eso, porque podría ser, la gente tiene derecho a rehacerse, a reformarse, a cambiar, desde la oposición, no estoy diciendo en nuestro movimiento. Sí. Yo de repente les digo, porque hay jóvenes que dicen, a ver, tú viejito, yo tengo 64 años, ya, hazte a un lado. Yo les digo, pues no le dirías a Mick Jagger que se haga a un lado, porque tú vas a ser la estrella de rock, pero pues tienes que ganarle a Mick Jagger, si no, ahí va a seguir el viejito cantando hasta el último día de su vida. Pero quizá un error de la oposición es esa, que se enquistaron los liderazgos, que no le abrieron ventanas a nuevos cuadros, a gente con innovación política. Es muy difícil, no. El PRD mismo, creo que esa fue una de las razones, hay múltiples, pero yo diría que, fíjate que, no lo sé, pero yo creo que va más allá, porque no es un problema solo de los liderazgos, porque eso se construye, no se... Es uno de los problemas. Y puedes ir abriendo a jóvenes y todo, pero tampoco es suficiente, porque si envileces a los jóvenes con la forma de hacer política, si en vez de hacer política es politiquería, si dices una cosa y haces la contraria, si no tienes principios, si el dinero es tu objetivo, bueno, entonces se va descomponiendo todo. Con nosotros pues es evidente que quien quiera hacer dinero está en el lado equivocado. O sea, no porque no puede haber corrupción, pues claro que se van a dar casos, sí, nomás que eso lo sancionas, no lo toleras, no lo prohijas, pero los salarios son modestísimos, o sea, comparado a lo que ganaba todo el mundo, o sea, son buenos salarios comparados con los salarios de la población, pues algunos diputados están ganando 74,000 pesos. Entonces, es un buen salario, claro, pero permite. Es un salario, pues creo que senadores andas igual, pero un senador ganaba 600,000 pesos mensuales. O sea, sí, claro. Los 74,000 pesos son sin las compensaciones y... Es tu ingreso, es tu dieta, pero las compensaciones no son tales en sentido estricto, porque, por ejemplo, si te dan para una oficina, pues tienes que poner la oficina. Tienes que atender al personal de apoyo, o sea, ¿no? El personal que está, no es que metes un aviador ahí, pues está trabajando en la tarea que tiene que estar realizando. Ese es tu ingreso como tal, ¿no? Digamos.
Y claro, si tú vienes de un estado, los boletos de aviones. Los boletos, claro, los viáticos. Los boletos, porque no te pagan. No, es solo el boleto de avión. Y los peajes, ¿no? Si viajas por carretera. Sí, y para los de los estados es duro porque antes tenías mejores condiciones y ahora tú tienes que pagar otro hotel, un departamento, entre varios, entonces no está fácil, no está fácil. Gerardo, pues muchas gracias por estar aquí en la redacción del Universal. No, hombre, gracias a ustedes. Esperamos que nos veamos más adelante, ahora que sea senador, y vamos viendo el comportamiento del Congreso, porque pareciera abrumadora la mayoría que van a tener ustedes, ahora sí que la Cuarta Transformación, frente a cómo quedó la ha habido congresos así. Lo que no va a suceder es que nosotros nos comportemos como ellos se comportaban. A mí hasta los 5 minutos que me tocaba hablar me los querían reducir a 3 y me tuve que comprar un sonidito para seguir hablando. Hablan y lo que quieren. O sea, en el presupuesto estamos días y noches y madrugadas ahí diciendo, y si quieren hacer 1000 reservas, 1000 hacen, y nos siguen diciendo la misma mentira y así va a estar. Nosotros, todo lo que enriquezca las iniciativas, adelante. Todo lo que ayude a resolver cosas, todo lo que sea en beneficio del pueblo, ahí vamos a coincidir. Y la oposición puede, no es que ceda sus banderas, pues mantiene sus banderas fundamentales, pero en cosas que diga, yo aquí, aquí no se les puede ir esto, porque sería fatal, pues son contribuciones que ellos podrían hacer. Hay un sector de ellos que están replanteándose esa posibilidad, ese camino, y hay un sector que insiste que no, que hay que seguir. Bueno, pues ya vieron que, ahí sí para que veas, ellos iban al despeñadero, se siguen por donde van, ya quedó acreditado en esta elección. Ninguna victoria es permanente, ni ninguna derrota es permanente, pero se perfila muy difícil para la oposición, no por la situación de minoría que tienen en el Congreso, sino por el papel que tendrían que jugar y que ellos no acaban de definir con claridad cuál es el rumbo que deben seguir. Maite, muchas gracias. No, pues Maite, gracias. Otra vez, gracias. Gracias a ustedes, gracias a los dos. Insisto, nos veremos pronto y damos seguimiento a cómo venga primero la instalación de la legislatura. Bueno, primero lo primero, la definición de la sobrerepresentación. La definición de las bancadas. De las bancadas, luego la instalación del Congreso. Porque la propia oposición tiene sobrerepresentación. Sí, claro. La propia oposición. El PAN ganó 32 diputados de mayoría y tiene 38 pluris. Y dice, ¿y por qué el Verde? Pues porque el Verde ganó como 60 de mayoría. Entonces, claro, es el sistema que ha estado vigente, que lo vamos a rehacer, sí, con la discusión con la oposición y la nuestra, sí. Pero sí, viene la calificación, primero el INE, primero que termine el tribunal la calificación de mayoría, todas las impugnaciones que hay. Luego regresa al INE para que defina la representación proporcional de todas las fuerzas políticas que mantuvieron su registro. Luego se impugnará ante el tribunal y el tribunal tiene la última instancia de decisión y ahí queda ya conformadas las bancadas y luego pues va a ser un congreso muy intenso, aunque sea minoría la oposición, va a ser un congreso muy intenso porque al Senado van gente, aunque sea antigua como la humanidad, pues gente con experiencia. Van gente con experiencia en el debate. El problema es que no sus causas son malas causas, pero hay. Pues ya lo estaremos registrando en el Universal. Gracias, Maite. Gracias, David. Gracias, Maite. Gracias. Y gracias a usted que nos acompaña semana con semana. De hecho, nos pasamos un poquito. ¿Cuánto tiempo es en esto? 7 minutitos. 7 minutos. Y saludar a Héctor de Mauleón, que no pudo estar. Me pidió que te saludara y que te dijera que estaba de viaje. No es porque le dije, le sacaste al parche y me dijo, no. Estoy de viaje, pero sí te mando a saludar y quería estar aquí en esta mesa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.